Eburnio se ha vuelto un aurífero del yin y el yang. Acaba de leer una noticia donde los eurodiputados, y eso a él lo halaga y ya les voy a contar por qué, que los eurodiputados le han reclamado a Rusia acerca de un oro que le habría dejado Rumania, el reino de Rumania, allá en 1916, en custodia. Entonces, ahora, 100 años y tantos más tarde, dicen los eurodiputados con Rumania, junto a Rumania, devuélvanos nuestro oro. Entonces, lo que parece una noticia secundaria, de pronto Eburnio, que está alerta a todo, porque él debe tener su alma incaica, dice, ¡ah, Caracas! ¿Y dónde está el oro de Atahualpa? Del rescate de Atahualpa. Los poco informados dirán, está en España. Sí, pero no es así. Porque cuando se produce la República Española, en el año 1932, que hay unos años que se produce una república y la conforman los socialistas, los comunistas y los republicanos, los comunistas le mandan el oro español a la Unión Soviética. Y he ahí que el oro de Atahualpa, que había ido a España, ahora está, o a partir del 36, está en la Unión Soviética. De tal manera, y este es un consejo de Eburnio, que siempre está mosca a todas las situaciones que se puedan presentar, dice, si hay un juicio que le hagan la Unión Europea a Rusia por ese oro de Rumania, nosotros nos montamos en ese juicio y reclamamos lo que es nuestro. Con lo cual, sena quina, quedamos perfectos. Ahora, evidentemente, cuando llegue ese oro, bueno, ya veremos qué hacen los gobernantes, etcétera, los políticos, y es otra cosa. Pero de ser un tema histórico, un reclamo internacional, caro al alma indigenista de nuestros pueblos, va a ser un tema local, ¿no? Ya los políticos con sonrisas, promesas y tal se harán dormir ese oro. Pero por ahora es un tema de rescate histórico. De tal manera que podemos poner hashtag Putin devuélvenos nuestro oro, ¿no? O hashtag Putin devuelve el oro de Atahualpa. El tema de hoy es la toma de la Embajada de París y de Madrid. La gula del picaflor, novela premiada de Juan Claudio Lechín en Kindle Amazon. Un congreso hispanoamericano de seductores galantes y perversos sesiona en un lugar secreto. 7 maestros de la pasión y el estropicio cuentan magistralmente sus historias de engañoso amor y ocasionalmente de tierno arrebato. Por solo $8.65, La gula del picaflor en Kindle Amazon. Advertencia: no se recomienda a militantes del marxismo cultural ni de lo políticamente correcto. A través de las redes nos han pedido extender el tema de la toma que hicimos en 1980 de la Embajada Boliviana en París. Habíamos hecho una especie de boceto de lo que sucedió entonces, y en las redes mucha gente ha dicho, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son los detalles? Bla, bla, etcétera. Hay también algunas enseñanzas sobre diversos tipos de operaciones, de situaciones políticas e históricas que competen a toda América Latina. En esa época había muchos exilados en Europa, pero comencemos por el principio. Yo tenía que ir a hacer un cursillo a Francia, en realidad no a Francia, más allá, pero el vuelo iba a Francia. Cuando llego al aeropuerto de Lima para tomar el vuelo Lima-París, me encuentro con el flaco Tournier, Walter Tournier, un uruguayo que estaba exiliado en Lima en aquellas épocas, gran amigo, y me dice, ha habido golpe en Bolivia.
Yo digo, bueno, hermano, es que hay golpes en Bolivia a cada rato. Me subo en mi avión, amanezco al día siguiente por el cambio de horario en París y ahí me recibe Roberto Camacho con la noticia de que no solamente ha habido un golpe ya fuerte de García Meza, que se empezó a conocer como el golpe del narcotráfico, sino que habían durante una reunión, el golpe fue al mediodía, una cosa inusual, generalmente los golpes eran de madrugada. Ese golpe fue al mediodía y atrapan en la Central Obrera Boliviana, en la sede de la Central Obrera Boliviana, a toda la cúpula sindical, entre ellos a mi padre, y a gran parte de los líderes democráticos y socialistas que habían en aquella época. En el acto, cuando están bajando presos, después nos enteramos, a Marcelo Quiroga Santa Cruz lo ejecutan en el lugar, lo matan, socialista. Bueno, nosotros en París no sabemos qué hacer, está otro queridísimo y recordado amigo, Eduardo Arauco, y vamos a visitar a alguien que es como mi hermana, que es Elizabeth Burgos, que es venezolana y me ha enseñado un montón de cosas, yo he aprendido de ella toneladas de cosas, me regaña y tal, ¿no? Porque mi hermana mayor también ejerce su condición. Entonces, Elizabeth nos ayuda, obviamente la toma iba a ser pacífica, lo cual era inusual, porque en ese momento, en los años 80, en los años 70, en París habían habido tomas muy violentas de embajadas y de consulados. Los palestinos habían ejecutado embajadores, habían ejecutado gente en la ventana de las embajadas durante las tomas previo a la negociación o durante la negociación con la policía. La nuestra iba a ser pacífica, muy a la boliviana, porque nosotros en Bolivia siempre hemos tenido la característica de hacer movimiento de masas. No han sido muy exitosos los movimientos armados de élite, como era el caso de los palestinos. Para nosotros siempre el éxito de las reivindicaciones sociales fue el movimiento sindical. Entonces hicimos lo mismo. No habían muchos bolivianos, de tal manera que entre Eduardo y Roberto fueron a buscar amigos argentinos, chilenos. Entonces hicimos una colecta de gente para acudir a la embajada a la toma. Elizabeth dice, pero le hablaremos a Jeanine Debrey, diputada por París, una mujer que había sido heroína de la resistencia francesa, absolutamente condecorada, y madre de Regis Debray, que a la saga es el famoso periodista, filósofo que había estado preso en Bolivia durante mucho tiempo. De tal manera que la madre se identificaba mucho con la causa boliviana, se identificaba mucho y en contra con los golpes de Estado, de tal manera que ella con todo gusto iba a asistir a la toma pacífica, ¿no es cierto?, en representación de sus ideas y de su posición política. Como acotación, Elizabeth y Regis son padres de una famosa escritora que es Laurence Debrey, que ha escrito libros fantásticos, entre ellos Hija de Revolucionarios, que es algo que se recomienda absolutamente leer, porque es una nueva generación hija de grandes revolucionarios que habían estado en Cuba, que habían estado metidos, que no sé qué, que Fidel Castro, pero ahí en persona, ¿no? Yo lo estudiaba y lo estudio, el comunismo a nivel mundial y el comunismo castrista. Pero Elizabeth estuvo ahí, estuvo presente, estuvo al lado, estuvo con Fidel Castro, habló muchas tardes, muchas noches, Regis. O sea, hay una experiencia en el terreno, podríamos decir. Pero bueno, vamos con la toma. La Confederación Francesa del Trabajo me pide, en realidad más que me ofrece, hacer una conferencia de prensa antes de la toma. De tal manera que a las 7:30 había que ir a la Confederación Francesa del Trabajo, habían convocado prensa francesa, yo ahí con 23 años, un imberbe, dando una conferencia de prensa, ahí parecía, ¿no?, un flaquillo ahí, todo un espagueti, hablando de cosas trascendentales y serias de la política internacional. De ahí nos vamos a la embajada francesa, que quedaba en la avenida Kennedy, y nos encontramos con los amigos. Además recuerdo otros grandes amigos, Juanjo Leñero, chileno, casado con Jimena Rojas, que sirvió de traductora durante toda la toma con la prensa y todo lo demás. Entramos a la embajada boliviana, toda esta turbamulta, ¿no?, pacífica, no queríamos romper nada, ¿no?,
ensuciar las alfombras, pero queríamos tomar la embajada para la protesta contra el golpe del narcotráfico de García Meza. Entramos a la oficina de la mayor autoridad, que no era el embajador, porque desde el asesinato, unos años atrás, de lo que estoy contando, asesinaron al embajador boliviano Centeno Anaya en París. Centeno Anaya había sido un militar que había tenido que ver con la derrota del Che, de tal manera que ese asesinato, esa ejecución en París en 1976, al parecer tuvo algo que ver con ese hecho. Y desde entonces no hubo embajador, porque después fueron unos años muy irregulares en Bolivia. Se fue la dictadura militar, vino un gobierno, vino otro golpe, vino otro gobierno. Fue un merengue. Entonces, el 80 estaba de primera secretaria Miriam Paz Cerruto. ¿Quién es Miriam Paz Cerruto? Hija de un famoso presidente boliviano, Víctor Paz Estenssoro. Y obviamente la conocíamos desde siempre, nuestras madres habían sido amigas, etc. Cuando entramos al escritorio de Miriam, ella se sorprende, dice, chicos, hola, qué gusto verlos, ¿qué hacen aquí? Es absolutamente sorprendido vernos entrar con semejante hueste africana, como decían en España, ¿no? Cuando invaden los bereberes. Y nosotros le explicamos, y ella, por supuesto, está en una tensión nerviosa y una duplicidad. Ella representa a un gobierno, todavía nadie le ha ordenado, porque los diplomáticos son también una cosa vertical, medio militar, tienen que ordenarles de Cancillería, o sea, no tampoco hago lo que quiero, digamos, ¿no? Entonces, pero es tan generosa que no llama a la policía, lo cual es un dato muy importante, porque las embajadas son extraterritoriales, de tal manera que la policía francesa no podía entrar a la embajada boliviana sin que fuera llamada por la autoridad boliviana. Miriam tuvo la gentileza de no llamarla, más bien se retira, se va, nos pide por favor, deja gente de la embajada que mire, que cuide, que no nos vayamos a llevar las sillas, ¿no? Las alfombras, no hagamos desmanes, ¿no? Y la verdad que se va en un estado de muchos nervios, siempre he querido volver a encontrarla para disculparme, porque no quería causarle ese tipo de estrés, pero teníamos que hacer ese trabajo, teníamos esa convicción. Bueno, tomamos la embajada y ahí nos pusimos a dormir tipo Woodstock, ¿no? En el piso. Empezaron a llamar, por supuesto, toda la prensa nacional, internacional, francesa, todas las letras, NBC, ABC, todas las letras, Japón. Al día siguiente, llama a la policía. Nos asomamos por el balcón y era pues otro escenario, ¿no? Ya estaban bloqueadas las calles, ya habían francotiradores, ya pues había un escenario de toma de embajada, ¿no? Y por supuesto llama a la policía, ¿no? Y dice, vamos a hablar con el encargado. ¿Usted qué quiere? ¿Cuáles son sus demandas? Y nosotros no teníamos demandas. Queríamos hacer una denuncia en contra de una dictadura del narcotráfico que había interrumpido la democracia boliviana. Madame Debrey también está ahí. Madame Debrey entra con nosotros con todas sus condecoraciones de la Segunda Guerra Mundial, miembro de la Resistencia Francesa, diputada por París, alcaldesa. O sea, y elegantísima, una señora así, absolutamente impecable, y entra con nosotros en la mañana de la toma. Bueno, llama a la policía francesa y dice, ¿qué quieren ustedes? Queríamos hacer una conferencia de prensa. ¿Cuántos son? Y les decimos, 30. ¿Qué armas tienen? Ningún arma. Silencio, ¿no? De nuestro lado del teléfono. Porque ellos esperaban que salgamos a la ventana y disparemos al aire para demostrar nuestro poder. Decimos, no tenemos armas. Pero ¿y solamente quieren ustedes hacer una de esas? Solamente. Esto era muy inusual. Parecería hoy una cosa rara, pero era inusual. La gente que tomaba embajadas tomaba para sacar grandes provechos políticos. Y nosotros queríamos hacer una denuncia. Tremenda, pero denuncia. Entonces, el policía dice, ¿podemos entrar? Dice el policía francés. Claro, es un lugar extraterritorial. Y le decimos, sí, por supuesto. ¿Cuántos van a entrar? Nos dice, 10. No. 3.
pues no van a entrar 10 y se van a meter a todas, no, van a interrumpir nuestras reuniones, nuestras conferencias de prensa, ¿no? Y efectivamente entran 3 en aquellos años, ya con un asuntito en el oído por el cual recibían y daban instrucciones, obviamente todos de corbata, delgados, altos, todos con cara de francés, pero todos hablaban castellano, y uno notaba porque atendían a las conversaciones. Y efectivamente recorrieron todo, saludaron, muy, muy conceptuosos, salieron, ¿no? Como a la hora de estar revisando sin violencia, sin nada. Salieron, no retiraron francotiradores, no retiraron bloqueos de calle, etc. Pero nos llamaron y nos dijeron, tienen 24 horas para desalojar, si no vamos a entrar por la fuerza. Claro, ya nos midieron, nos tasaron, dijeron, estos debiluchos, ¿no? que van a estar ahí hechos los resistentes, digamos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo no? Convocamos a una gran conferencia de prensa al día siguiente. A todas estas, mi padre estaba preso, había sido apresado, como les conté, por el golpe en el sindicato, en la Central Obrera Boliviana, en la sede. Estamos en la conferencia de prensa, estoy hablando en la conferencia de prensa, explicando los detalles, que en esa época eran más abundantes. Con el paso del tiempo uno empieza a tomar cosas más fundamentales. De pronto escucho en ese silencio, habían 20, 30 cámaras de televisión, habían periodistas sentados en el piso tomando nota con grabadores y por supuesto las cámaras de aquella época, ¿no? Que eran unos armatrostes así. De pronto escucho el teléfono, trin, 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 trin. Y escucho que contesta Jimena Rojas. Aló, aló. Sí. Hasta luego, dice. Le dice a Elizabeth en el oído algo y Elizabeth viene y me dice al oído, enfrente de las cámaras, acaban de confirmar desde Washington que lo han matado a tu padre. Blank, total blank, ¿no? Entonces, digo, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Porque además ya habíamos planeado, nos habían llamado desde Madrid para que fuéramos a apoyar la toma de la Embajada Boliviana en Madrid. En realidad se volvió como reguero de pólvora. Tomaron la Embajada Boliviana en Venezuela para denunciar el golpe, tomaron la Embajada Boliviana en Bonn. O sea, esa acción de la Embajada de París se volvió muchas tomas espontáneas en todas partes para denunciar ese golpe. Madrid, los compañeros bolivianos, los que estaban ahí, nos llamaron para que fuéramos a apoyar. Entonces, terminando la conferencia de prensa en París, me iba a ir a Madrid. Bueno, con la noticia de la muerte de mi padre, termino y al salir escucho a Jimena Rojas diciéndole a la prensa, acaban de confirmar el asesinato del compañero Juan Lechín Oquendo, frente a la prensa, ¿no? Su marido, Juan José Leñero, hasta hoy, nos lleva a la estación, a Roberto y a mí. Tomamos el tren a Madrid. Llegamos a Madrid. Dormimos toda la noche. Llegamos a Madrid, a la Embajada Boliviana, para la segunda toma. Especialista en tomas de embajadas. Y nos reciben los compañeros bolivianos, muy amables. Entre ellos Julio Aliaga, del MIR, muy amable. Pero me pide hablar aparte y me dice, Juan Claudio, el ministro del Interior ha presentado a tu papá anoche por televisión, no ha muerto. Y ahí me entero de que mi papá no ha muerto. El ministro del Interior, vestido de militar, lo presenta a mi papá, que está preso, y en medio de las preguntas le dice, don Juan, su hijo ha tomado la Embajada Boliviana en París, pidiendo su cadáver, ¿cómo se lo mandamos? Hecho el simpaticón, digamos, ¿no? Pero ahí me entero felizmente que mi padre no había muerto. Entonces me dice, tu papá ha mandado a suspender la huelga general. Estamos en desacuerdo con esa medida. Por lo tanto, te pediríamos que no participes en la toma. A pesar de que te hemos invitado, nos disculpamos. Yo le digo, claro, ¿cómo no? ¿Qué van a decir de mi papá? Nada, que es un gran compañero, pero que nosotros estamos en desacuerdo y que creemos que debe continuar la lucha porque bla, bla, bla. Bueno, ellos están en un hemiciclo, en una testera,
sentados, con prensa, entre ellos la Folla de San Pablo, varias prensa española, estaba El País, estaba canales de televisión, revistas. Y yo me senté al fondo a un costadito, solito. Entonces, de pronto, el periodista de la Folla de San Pablo dice, ¿y cuál de ustedes es el hijo de Lechín? Y todos se quedan estupefactos, pero no fue mi culpa, yo no les quería sabotear la toma. Y el tipo se da cuenta, se da la vuelta y Roberto, mi amigo, me señala así con un dedito y se desarmó toda la conferencia de prensa de los compañeros, lamentablemente, la verdad que no quise que así fuera, y se vino la prensa a hablar conmigo y yo me disculpé, les dije, no, esta es conferencia de prensa de ellos, de la toma de ellos, estoy en tal hotel, Hotel Avenida, Hotel Central, no me acuerdo, y a partir de eso empezaron las llamadas, ¿no? para la toma. Pero así descubro que mi padre no está muerto. Con la toma de España, no termina ese capítulo, comienza otro capítulo donde vamos con Roberto a ver las posibilidades de la resistencia frente a la dictadura militar. Bueno, pero esa será otra historia con otras connotaciones. Eburnio, usted que está dedicado al dinero, se ha vuelto medio numismático, pero no quiere monedas de plata, así potosinas y macoquinas. Así. No, él quiere monedas de oro. Pero por lo menos despídase, hombre, con su pulsera.